Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, enseñando con más detalle al protagonista de The King of Fighters, Kyo Kusanagi. Así que empecemos con su análisis. Kyo Kusanagi es revelado en todo su esplendor. Aparece en el escenario del ring de lucha y también se lo ve en el stage de China, sin revelarnos un escenario nuevo. Su atuendo podría estar inspirado en el Extra Striker Kyo SP de KOF 99 Evolution, pero también, como les había comentado en mi video anterior donde Kyo fue revelado, puede ser un traje totalmente nuevo que toma partes de cada traje que tuvo Kyo en la serie principal de KOF. Luce una gran mejoría respecto a KOF 14, lo más notorio sin lugar a dudas es su rostro y cabello. Su actor de voz sigue siendo Tomoaki Maeno, que estuvo presente en KOF 14. La música de fondo que escuchamos es una versión mejorada de Goodbye Esaka de KOF 2000. Kyo porta el logo de eclipse de sol de los Kusanagi en la espalda de la chaqueta de cuero. Al parecer, Kyo tendrá un diálogo especial con Yori, o quizás se encuentren en la historia. Si esto último es así, no harían equipo, puesto que aquí se están enfrentando. Ahora, pasemos a comparar sus movimientos respecto a KOF 14. Nuevamente, y como en cada análisis, quiero darle las gracias a Orpheus por tomarse el trabajo de hacer esta comparativa, que me permite a mí traerles el análisis lo más rápido posible. Por favor, suscríbanse a su canal y apoyen su gran contenido. Dicho esto, veamos la comparación. Como pudieron apreciar, no hay muchas diferencias excepto por el clímax. Kyo trae un nuevo clímax en esta entrega, donde arroja su clásica bola de fuego que atrapa al oponente. Luego conecta unos golpes para finalizar con un tornado de fuego hecho con su mano. La clásica bola de fuego no fue mostrada en el tráiler, por lo que es probable que no la volvamos a ver en esta entrega tampoco, tal y como sucedió en KOF 14, donde también se ausentó. Los efectos de fuego son espectaculares, de hecho, el antiaéreo de Kyo potenciado se ve mucho mejor que en KOF 14. También, el clímax recuerda a uno de los especiales de Saisyu Kusanagi, el padre de Kyo, donde este conecta golpes y lanza el tornado o pilar de fuego, similar al clímax de Kyo en KOF 15, por lo que podría estar inspirado en este especial, en donde también apreciamos que se ve el logo del clan, el sol formado por sus llamas. Por otro lado, alguien que recuperó un movimiento de KOF 14 y que no fue enseñado en su tráiler de revelación es Shunei. Gracias al tráiler de Kyo, podemos ver que conserva su movimiento llamado Thruster Vision, que le permite desplazarse en el aire hacia adelante, por lo que Shun ahora podría desplazarse en el aire tanto hacia arriba, abajo, adelante y seguramente hacia atrás. Y así finaliza el tráiler del protagonista, un tráiler que muchos esperábamos hace tiempo, pero que se hizo desear. Al final de este tráiler no mostraron que conforme equipo finalmente con Shou y Yori, así que descartamos ese extraño Japan Team que se rumoreaba. Ya con esto descartado, ¿cómo sigue? Pues hay nuevas especulaciones y teorías respecto a la salida de Kyo, así que vamos a enumerarlas todas a continuación. Bien, en la mesa tenemos 3 cartas, es decir, 3 personajes, los cuales son Yori Yagami, Shou Higashi y Kyo Kusanagi. Ya sabemos que los 3 no conformarán equipo, así que, ¿quién sería el siguiente? Teoría 1. A partir de ahora saldrán personajes random de cualquier equipo.
pero no se repetirán dos personajes de un mismo equipo. Esto nos diría que Yori, Chou y Kyo estarían los tres en equipos diferentes, y el próximo miércoles veríamos otro personaje de otro equipo. Teoría 2. Que Chou haya salido para acompañar la salida del tráiler de Dan en Street Fighter, ya que ambos tienen relación, quizás por algún proyecto en común que se traen entre manos Capcom y SNK. Esto haría que Chou sea un comodín y un caso especial, por lo que seguiríamos con la temática de ver equipo por equipo, y en ese caso Yori y Kyo estarían juntos, viendo la próxima semana a Shingo o Chizuru, por ejemplo, completando el equipo y dejando a Chou solo, como un tráiler que sacaron porque debían. Teoría 3. Que saquen dos equipos a la vez, es decir que Yori y Kyo conformen equipo, pero la próxima semana salga el compañero de equipo de Joe, por ejemplo Terry, luego la siguiente el último miembro del equipo de Yori y Kyo, y finalmente el tercer miembro del equipo de Joe el otro miércoles, haciendo que saquen dos equipos pero mezclados. Teoría 4. Que tanto Yori como Kyo estén solos y no conformen equipos. Esta teoría puede ocurrir. Hubo un guiño con la música de Kyo en este tráiler, la cual pertenece a KOF 2000, entrega en donde tanto Yori como Kyo estuvieron solos y sin equipo, por lo que quizás solo se siga conformando el equipo de Chou y los comodines sean Yori y Kyo, puesto que no tienen equipo. Así que bien, estas son las 4 teorías que podemos especular que pueden suceder respecto a la salida de los próximos trailers de KOF 15. Habrá que esperar al próximo miércoles y ver por cuál se inclina. ¿Ustedes cuál creen que sea la correcta? Yo sinceramente creo que será la 1. Bien, finalizando el video, no agregamos a Kyo al roster de personajes, puesto que ya había sido confirmado, y de momento lo seguimos dejando separado de Yori. Hasta ahora tenemos 9 personajes confirmados. ¿Quién será el 10º? Aún faltan por mostrar a Mai, Leona y K, de los que ya se nos han enseñado, aunque yo pienso que la próxima semana enseñarán a un personaje nuevo. ¿Se conformará un equipo el próximo miércoles? Los espero nuevamente en directo, esperemos que esta vez con más suerte y sin lag como venía acostumbrado en los demás trailers. Si son tan amables, ¿podrían pasarse a ver mi reacción de Kyo, por favor? Cada like aporta su granito de arena para que por lo menos haya valido la pena ese directo, pese a los problemas que tuve en la transmisión, así que por favor se los agradecería muchísimo. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.